Hoy, como ya hablamos en la última clase, vamos a empezar por el último tema que nos queda de la asignatura. En el tema anterior, pues, fue en el que empezamos la descripción de sistemas, ¿no?, de plantas y procesos en el espacio de estado, en el que utilizamos una nueva forma de representación en la teoría moderna de control, que permitía cosas tan modernas como lanzar un satélite, ¿no?, en unas condiciones en las que incluso en Estados Unidos se quedaron con la boca abierta, ¿no?, al ver a la Unión Soviética lanzar el Sputnik 1, ¿no? Bueno, pues esto nos va a permitir realizar un control un control con mucha mayor calidad, en el que incluso lo vamos a notar con los esquemas de control que vamos a ver en este tema, que además son los más sencillos y simples del espacio de estado. Así que ya nada más que viendo el control más simple posible en el espacio de estado, ya vais a notar una diferencia importante a la hora de la capacidad, la posibilidad de diseñar controladores, ¿no? Bien, bueno, pues como ya estuvimos viendo en el tema anterior, pues con esta nueva forma de representación utilizamos y manipulamos las ecuaciones en el dominio temporal. Por lo tanto, utilizamos las ecuaciones diferenciales, como ya hemos visto también en algún ejemplo, ¿verdad? Bien, bueno, pues en este tema vamos a tratar tanto sistemas continuos como discretos, igual que los anteriores, ¿de acuerdo? Y hoy básicamente nos vamos a ver la primera parte, en la que vamos a ver conceptos importantes. Y en la última, pues ya, los últimos puntos, pues se trata tanto en sistemas continuos como discretos, pues ya entrar a diseñar pues los esquemas de control en el espacio de estado. Bien, bueno, pues este primer punto vamos a hablar un poco de descripción, igual que ya vimos en el tema anterior, es decir, la descripción del espacio de estado ya la conocemos, y relaciona la dinámica del sistema no solo entre la entrada y la salida, sino con unas variables intermedias que son las variables de estado, ¿de acuerdo? Y con esa variable intermedia pues tendríamos una relación, ¿veis bien, no? Sí. Una relación a través de una variable interna que son las variables de estado, que es lo que estuvimos viendo en el tema anterior, y de esa forma tenemos una relación indirecta entre la entrada y la salida, ¿de acuerdo? Bien, pues estas serían las ecuaciones de estado, que como ya las conocemos, sería la ecuación de transición de estado y la ecuación de salida o lectura, ¿vale? Porque nos da la salida a través del estado del sistema y la entrada, ¿no?, siempre que haya relación directa, ¿de acuerdo? Y como ya vimos, para sistemas lineales invariantes en el tiempo, pues si son lineales, estas dos funciones, que aquí le hemos llamado phi y delta, ¿vale?, que en el tema anterior le llamamos f y g, bueno, un cambio de notación, pero tampoco es muy problemático. Estas ecuaciones las podemos expresar en forma de sistemas de ecuación lineal y, por lo tanto, cuando tenemos varias variables de estado, pues agruparlas en matrices y expresarlas de forma matricial, como vemos aquí abajo. Y, de hecho, si son invariantes en el tiempo, pues los coeficientes que tenemos en estas matrices pues son constantes a lo largo del tiempo, ¿vale? Si fueran variantes en el tiempo, quiere decir que había algún parámetro que podía cambiar, ¿no? Y por lo tanto, esas constantes no serían constantes a lo largo de todo el instante de tiempo, sino que sería una función temporal, pero seguiría siendo una constante. Eso es, por ejemplo, imaginaros que se trata de una máquina, por ejemplo, o un robot, por ejemplo, en el que con el tiempo, pues una articulación, pues cada vez tiene una fricción mayor porque se está deteriorando un material, ¿no? Pues cambiaría sus condiciones a lo largo del tiempo. Pues eso es lo que significa que en ese caso es variante en el tiempo, que cambia alguna condición y habría que tenerla en cuenta. Bien, bueno, pues aquí ahora vamos a ver precisamente otro tipo de representación del espacio de estado y son las formas canónicas, porque de hecho, como ya sabéis, ya vimos en el tema anterior, hay múltiples representaciones en el espacio de estado para un mismo sistema. Como ya hablamos, ¿no? Igual que esa analogía que hacíamos entre la posición utilizando distintos sistemas de referencia, pues en el espacio de estado ocurre lo mismo. Si usamos distintos vectores de estado, distintas variables de estado, estaremos usando distintos sistemas de referencia. Y por lo tanto, la representación en el espacio de estado, como ya vimos, pues varía y cambia, ¿no? Eso puede ser muy lioso, ¿verdad? Porque está acostumbrado a tener un sistema y tenemos una función de transferencia
que es esa, única, de relación. Pues aquí, al meter esta variable interna, que es que nos describe el estado interno del sistema, ¿no? Utilizando una variable diferente, estamos teniendo un modelo distinto para el mismo sistema físico, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues, por lo tanto, lo que se hace también es definir algunas formas estándares, canónicas, que tengan un formato concreto, ¿vale? Eso no lo vimos en el tema anterior, lo vemos ahora, y que además la forma de obtener estas formas canónicas es incluso más sencillo que lo que hemos visto anteriormente, o que veíamos sobre todo en lo que era la parte de la diapositiva de clase, ese método sistemático de coger la variable de estado como la salida y sus derivadas, ¿no? Sobre todo en el caso de que había derivada de la entrada, por ejemplo. Y luego ya, si queremos elegir la variable de estado, ya vimos en algún ejemplo, como el ejemplo de pantógrafo, que simplemente mirando las ecuaciones diferenciales y eligiendo la variable de estado, pues podemos fácilmente obtener también una representación, ¿no? Y también veremos la diferencia que hay en hacerlo de esa forma y sabiendo cuáles son las variables de estado, que va a ver con un concepto que vamos a ver hoy. Bien, bueno, pues un sistema genérico pues va a estar representado por una ecuación diferencial, como ya hemos visto muchas veces, ¿no? En el que tendríamos una relación entre las salidas y las entradas, ¿de acuerdo? Y vamos a tener unos coeficientes, ¿no? De A sub 1 hasta A sub n-1, los que van relacionados con la salida, o de B sub 0 hasta B sub n-1, los que son correspondientes a la entrada, ¿no? Esto también lo podemos poner en forma de función de transferencia, evidentemente. Y es tan sencillo como hacer la transforma de Laplace, como ya sabéis, y poner el cociente, ¿no? De la entrada entre la salida entre la entrada, ¿de acuerdo? Y entonces al ordenarlo, pues tendríamos unos polinomios, ¿vale? Lo hemos pasado al espacio complejo S, ¿no? Y ya lo tenemos en forma algebraica, mucho más sencillo de manipular, por eso siempre utilizamos la transforma de Laplace, ¿no? Aunque ya lo tendríamos representado complejo y no en ecuaciones temporales, como lo estamos haciendo en estos temas, ¿no? Bueno, sin embargo, pues aquí también tendríamos pues esos coeficientes, ¿de acuerdo? En este caso estarían en el denominador los coeficientes A, de A0 a 1 hasta N, y de 0 hasta N pues estarían en el numerador, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a tener pues, una forma genérica de función de transferencia o ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Y esos coeficientes, pues lo vamos a tener ahí en esa ecuación diferencial o la función de transferencia. Bien, bueno, pues para definir pues, otras formas de representación interna útiles para precisamente lo que vamos a hacer en este tema, que es diseñar pues, el control de una determinada planta o proceso, ¿de acuerdo? En el espacio de estado, pues lo que vamos a tratar es que de estas ecuaciones, pues exigirle unas determinadas condiciones a las matrices que representan el espacio de estado, ¿vale? Para eso, pues hay distintas formas canónicas, no solo una, ¿vale? Está la forma canónica de control, que vamos a ver ahora, de observación y diagonal, o de Jordan. Bien, vamos a ver, la forma canónica de control se caracteriza, y luego veremos más adelante porque es importante, se caracteriza porque el vector D tiene simplemente es un vector columna, todo lleno de ceros con un 1 aquí, ¿de acuerdo? Se le llama canónica de control porque vemos claramente la relación entre la entrada y las variables de estado. Solo afecta a la evolución de una variable de estado. También podríamos completar la matriz A teniendo, en su fila inferior los coeficientes A relacionados con la salida, ¿no? Igual que cuando obteníamos ese método estándar de elegir como variable de estado la salida y su derivada. Y aquí arriba, pues tendríamos simplemente la matriz de identidad, ¿de acuerdo? Y luego ya en la matriz C ya sí que acaba teniendo pues, un determinado valor, que sería esa operación entre los coeficientes. ¿Qué significa esto y por qué decía yo que es muy fácil de obtener? Porque simplemente tendríamos que identificar en un sistema que tengamos bien en forma de ecuación diferencial o bien en forma de función de transferencia, identificamos los coeficientes A y B, son muy sencillos, y construimos la matriz. Así de simple. Y ya lo podríamos tener en forma canónica de control, ¿vale?
Entonces, de esta forma, pues podemos ver que la entrada afecta a una variable de estado, a la evolución de una variable de estado, pero esa variable de estado está relacionada a través de esta parte de la matriz A, ¿no?, en esta diagonal, con todas las demás. Por lo tanto, afectaría esa entrada de control, pues, a la evolución de todo el estado del sistema, ¿vale? Y eso es importante para lo que vamos a ver después. Bueno, se me olvida, porque como normalmente no suele haber una relación directa entre la entrada y la salida, ahí estaría B0, ¿vale? La forma canónica de observación. Bueno, pues esta se caracteriza porque la ecuación de salida, la matriz C, vector C, más bien, vector fila, es todo lleno de ceros, salvo un 1, al final, en la última variable de estado. Lo que significa que la última variable de estado es directamente la salida, ¿vale? Eso precisamente, evidentemente, ocurrió cuando usamos el método estándar de que la primera variable de estado es la salida y la siguiente sus derivadas. Pues entonces el vector C siempre nos salía así, ¿verdad? ¿Vale? Pues sería equivalente a este, ¿no? Bien, teníamos B0 si existe, ¿vale? Y luego nos queda la matriz A con los coeficientes A, en este caso, como vector, como en la última columna, ¿vale? Y la matriz de identidad estaría aquí. Y el vector B, pues, estaría formado por estos coeficientes. De la misma forma que la anterior, si identificamos los coeficientes de la función de transferencia o la ecuación diferencial y los ponemos de esta forma, ya tendríamos la representación del estado con la forma canónica de observación. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Bien. Otra cuestión que quería decir, ¿por qué se llama de observación? Pues eso lo vamos a seguir viendo ahora, ¿vale? Pero básicamente es porque estamos viendo que si nosotros observamos la salida, conocemos directamente un estado de la variable de estado, porque es directamente la salida, ¿de acuerdo? Sí, que si nosotros observamos o medimos la salida, directamente ya sabemos una variable de estado, porque es directamente la salida, ¿vale? Y las demás pues estarían relacionadas, como veríamos en la matriz A, ¿vale? Y esto lo que nos va a llevar es que si nosotros midiéramos la salida, estaríamos midiendo realmente una variable de estado y el resto de variables de estado lo podríamos calcular a partir de la relación que tiene con esa variable de estado, ¿vale? Una cuestión va a ser muy importante porque luego cuando implementemos un bucle de control, ¿no?, pues vamos a necesitar conocer el estado. Si necesitamos conocer el estado del sistema, tendríamos que medir la variable de estado. Pero si físicamente no sabemos lo que son, como cuando hacemos la transformación humana, no sabemos lo que es, pues como mínimo tendremos que estimarla. Y a eso se le llama observación, ¿vale? Pero ese concepto lo vamos a ver ahora después. Bien. Y luego, por último, está la forma canónica diagonal. En este caso, se trata de encontrar una relación, como acordáis que ya hemos visto, a través de una matriz de pasos, en la que nos convierta la matriz A en una matriz diagonal, ¿de acuerdo? Es decir, esta A estrella, con esa matriz de pasos que hagamos, pues consigamos una representación en la que esa matriz A, conseguir que la matriz A sea diagonal, completamente diagonal, ¿vale? Bien, bueno, pues evidentemente estamos en álgebra, es decir, en este tema pues estamos tratando con matrices, ¿vale? Entonces es álgebra matricial, ¿no?, de matrices, y por lo tanto, diagonalizar una matriz ya seguramente sabéis cómo se hace, ¿no? ¿Vale? Hay transformaciones matriciales para conseguir esa diagonalización, ¿no? Bien, bueno, pues eso se consigue a través de los autovalores, ¿vale? Y esa matriz de paso precisamente se obtendría a través de los autovalores de la matriz A y ordenándolo en columnas de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? Y de esa forma, pues si nosotros hacemos esa operación de P a la menos 1 por A por P para hacer esa transformación, conseguiríamos esa A estrella que hablamos anteriormente, en la que solo hay valores en la diagonal y fuera de la diagonal solo tenemos valores nulos. ¿De acuerdo? ¿Y qué importancia tiene esto? Pues tiene la importancia de que hemos desacoplado todas las ecuaciones de estado, ¿vale? Porque ya solo hay relación entre una variable de estado actual con su variable futura, ¿vale? Pero no con el resto de variables de estado. ¿De acuerdo? Bien.
¿Y cómo sería esta representación? Bueno, pues esta ya no es tan fácil como coger los coeficientes y punto, ¿no? Pero sigue siendo sencillo y además lo vamos a ver ahora. ¿Os acordáis de la expansión en fracciones simples, no? Cuando se hace la transformada inversa de Laplace, ¿no? Pues de la función de transferencia, pues si hacemos primero se hace la expansión en fracciones simples, incluso lo hemos visto en tiempo discreto, precisamente, en Z, ¿vale? La expansión en fracciones simples, ¿vale? En el que hay que determinar coeficientes. Y esos coeficientes pues se calculan ya después particularizando la función de transferencia en el cociente que tenemos aquí, que no es otro que los polos, las raíces del polinomio inferior, es decir, del polinomio del denominador, que son los polos, ¿de acuerdo? Bien, ¿esto qué significa? Que en la matriz diagonal lo que vamos a tener precisamente son valores en la diagonal que son los polos del sistema. Por lo tanto, simplemente viendo los polos del sistema podríamos construir la matriz. ¿Vale? Y sería una matriz completamente diagonal y fuera de la diagonal serían valores cero, nulos. ¿De acuerdo? Y aquí, en la matriz C, estarían los coeficientes de esos polinomios. Simple. ¿Vale? Bueno, una cuestión. Aquí la pregunta sería, ¿os acordáis? Seguimos hablando de la expansión en fracciones simples, ¿no? Siempre tenemos polos como estos que tenemos aquí, que son todos polos únicos, ¿vale? Desde polo 1 hasta n. Podemos tener otro tipo de polos. Fijaros que aquí todos los polos, ¿sí? Conjugados. Sí, estos polos son todos reales. Podemos tener polos complejos conjugados, perfectamente. ¿Y qué más? Polos múltiples. Polos múltiples, muy bien. También multiplicidad en los polos. Pues en esas dos situaciones, precisamente cuando hay polos múltiples porque también puede haber las dos cosas, ¿no? Polos complejos conjugados, pues no podemos conseguir una matriz diagonal. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, aquí, fijaros, aquí hay polos múltiples, este y este, ¿vale? El polo P1 tres veces y P1, bueno, P1 tres veces, perdón, que está aquí arriba, está yo mirando abajo, pero P1 tres veces, ¿vale? Cuando hacemos la expansión en fracciones simples, sabemos que lo que hacemos es particularizar y también como hay raíces múltiples, pues lo que hacemos es pues hacerlo particularizando varias veces, multiplicando por un exponente también, que va variando desde 1 hasta el máximo de polos, ¿no? Sí. Múltiples que haya, ¿no? Bien, bueno, eso para hacer las fracciones simples. Bueno, pues eso, si nos vamos directamente a la matriz A diagonalizada, lo que vamos a ver es que en esa parte en la que tenemos los polos múltiples, vamos a tener aquí un 1 fuera de la diagonal, ¿vale? Cuando el resto de la matriz son igual, polos en la diagonal y lo demás cero, ¿vale? Bien, bueno, voy a un momento a parar aquí y vamos a poner MATLAB, ¿de acuerdo? Para hacer ciertas cosas que evidentemente todavía en las prácticas no habéis hecho. Que es precisamente, ya lo haréis más adelante, no hay ningún problema. Yo me voy a adelantar, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? ¿Vale? Pero me voy a adelantar un poco. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, como no hemos visto la con polos complejos conjugados, vamos a poner una, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Imaginaros que ponemos, voy a poner un ZPK, voy a poner una función de transferencia por elegir los polos, ¿no? Más sencillo. Y le voy a poner aquí que no tiene ceros y como polos le voy a poner, por ejemplo, menos 1, menos 3 y aquí voy a poner menos 2 más J y menos 2 menos J. ¿Vale? Es decir, este tiene dos polos simples y dos polos complejos conjugados, ¿de acuerdo? Que le pongo uno y ya está, ahí mismo. ¿Qué dice ahí? ¿Que no están conjugados? Ah, porque lo he puesto con un espacio, no me he dado cuenta. Vale, pues ya está. Ahora sí, ¿no? No se queja. Como veis, esa es la función de transferencia y directamente vamos a obtenerla en el espacio de estado haciendo la transformación, ¿vale? Le voy a llamar GSS igual a SS de G, ¿vale? Bien, ahí tenemos esa.
¿Esa en qué forma está? Bueno, es verdad que coincide el 001 de B y el 100 de C, ¿vale? Pero en cuanto a la matriz A, se ve que no está la matriz de identidad en ninguna parte, ¿vale? Y tampoco los coeficientes de la ecuación diferencial se lo sacaran, ¿vale? O sea, es una forma un poco genérica, ¿no? Que tenemos ahí, ¿no? Bien, bueno, pues en MATLAB hay distintas formas incluso para obtener transformaciones. Está la función Canon, esta, que si pulsamos sobre la documentación, porque ya MATLAB desde el 2018 creo que fue la versión, que yo me la encontré por sorpresa en clase, pues no te pone toda la ayuda en texto cuando pones GEL. Yo creo que eso antes era bastante útil. Ahora tienes que irte a la página y aquí lo tenemos, ¿no? Nos dice que le puedes poner el tipo. Se hace transformación en el espacio de estado, o sea, en forma canónica de representación, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Tal vez a lo mejor no se ve mucho, ¿no? ¿Vale? Y tiene dos tipos, que es modal y companion, que aquí no está, estará más abajo. Bueno, en los parámetros, siempre normalmente abajo te hablo de los parámetros. Tipo de transformaciones. Te habla aquí de que companion es la observable, ¿vale? La canónica de observación, ¿vale? Y la modal es la diagonal. Perdón. Companion form, sí. No, espérate, está hablando todavía. No, modal. Espérate, me estoy equivocando, ¿no? Porque yo estaba. Es la frase anterior, vale. Entonces, modal, aquí tenemos. Modal es block diagonal, quiere decir, va a ser la matriz diagonal cuando pueda ser diagonal y cuando no, se le llama diagonal bloque, que es cuando tiene esos polos de raíces múltiples o bien polos múltiples o polos complejos conjugados, ¿vale? Por eso dice block diagonal, no solo diagonal, ¿vale? Y el modo companion es directamente, que no lo dice aquí, pero lo ponía en la frase de arriba, bueno, yo lo pondría justo debajo, ¿vale? En fin, para gusto, pues nada. ¿Qué es la canónica observación? ¿Vale? Pues vamos a hacerla, ¿no? De hecho, incluso es lo que te devuelve como parámetro. Qué lento es esto. Ahora. Te devuelve, tú le pones el objeto de control aquí, sys, ¿no? Y te puede devolver, como viene aquí, también una matriz, que es la matriz de la transformación, el paso, matriz de paso, de un espacio de estado a otro, ¿vale? La tendríamos ahí. Bien, bueno, pues vámonos entonces a MATLAB. Y estaríamos aquí y tendríamos, hemos dicho, tenemos esa GSS, vale, pues ahora vamos a hacer GSS, vamos a poner la diagonal, ¿vale? Hemos dicho, bueno, incluso, ¿por qué no? Vamos a ponerle aquí que queremos que nos dé también la matriz de transformación de la diagonal, ¿vale? Y vamos a poner canon, nuestro GSS, ¿vale? Y le vamos a poner que era la modal, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Y fijaros, como lo tenemos así, pero esta parte de aquí de la matriz A no es diagonal porque tiene un 1 aquí y un menos 1 aquí, ¿vale? Y eso, bueno, porque le he puesto un 1, pero le he puesto otra cosa. Eso precisamente es los polos complejos, que son menos 2 más J y menos 2 menos J. Pues la parte imaginaria te la pones fuera de la diagonal, ¿vale? La tendrías fuera de la diagonal, 1 y menos 1. ¿De acuerdo? Pues esta es la diagonal y fijaros que aquí nos da una matriz de paso para pasar de la que teníamos antes a esta, ¿vale? Vamos a obtener la otra, ¿no? En lugar de la diagonal vamos a poner era la de observación, ¿verdad? Le vamos a poner TO a este y este le vamos a poner aquí ahora companion. Ahí está. Fijaros que esta es la de observación 0001, ¿vale? Y nos queda la matriz así y veis cómo la matriz A, veis cómo tiene aquí la parte identidad y la última columna son los coeficientes que tendríamos si sacáramos de la función de transferencia, ¿vale? Que no está puesta en forma de TF, ¿no? Porque sería, si pongo TF perdón, y después llamarle así para guardarla también el objeto de control en forma TF de G. Ahí lo tenemos, ¿vale? Fijaros los coeficientes, ahí están, ¿vale?
¿De acuerdo? Y ahora me podéis preguntar, ¿qué pasa con la canónica de control? Pues MATLAB se olvidó de ella. ¿Cómo? Exactamente. Se olvidó de ella. Y se olvidó de ella no de siempre, desde hace muchos años. Se olvidó de ella que había una función que todavía está por aquí, que está en desuso, evidentemente, y ahora voy a ver cuando lo usemos. No respetará solo de esto, ¿no? Self, TF, tu SS, sí, es que es el sonido de MATLAB cuando tiene un error, ¿no? Me hace un pitido y ha sonado así. Esta función que se llama TF to SS es tan antigua que ni siquiera trabaja con objetos de control, ¿no? Eso ya de los objetos es algo más moderno, de los últimos 5 versiones. Pues esta es tan antigua que han dejado la función, pero fijaros que lo te devuelve la matriz ABCD a partir de 2 polinomios, numerador-denominador, ¿vale? Es muy antigua, está en desuso, ¿vale? Nosotros vamos a ponerla aquí un poco para que veáis eso, ¿no? TF to SS, esto está en desuso, yo no lo uso nunca, ¿vale? Y esto, precisamente me he guardado antes el objeto de control en forma TF para poder poner aquí el numerador y el denominador. ¿Vale? Entonces ya está todo, pues aquí tenemos. Y veis la matriz A, cómo está con B1000, que debía ser al revés, para que estuviera la fila esta de los coeficientes abajo y no arriba. Es como aquella vez que estuvimos hablando que hay que cambiar la primera del estado por la última, ¿no? Pues esto es lo que le ocurre. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, habéis visto unas cuantas formas de obtener transformación a modelos distintos, ¿vale? Incluso usando MATLAB. Bien, bueno, pues aquí lo vamos a dejar en cuanto a modo de representación del espacio-estado, es decir, están las canónicas y luego cualquier otro que queramos utilizar, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues ahora vamos a entrar un poco en más detalle y en este caso vamos a ver la solución de las ecuaciones diferenciales. Evidentemente, como ya habéis hecho seguramente en alguna otra asignatura de matemáticas, las ecuaciones diferenciales se pueden resolver, ¿vale? Pues vamos a tratar de resolverlas. La ecuación diferencial, ¿vale? Perdón, la ecuación de estado, ¿vale? Bueno, para empezar, vamos a irnos al caso homogéneo, ¿vale? En el que simplemente tendríamos una evolución, perdón, no, al volver se me ha olvidado poner aquí una señal, poder señalar la ecuación de estado, pero solo con la parte del estado, ¿vale? Vamos a dejarla de la entrada, la parte homogénea, ¿no? De la ecuación diferencial. Bien, pues si aplicamos la transformada de Laplace a la ecuación de estado, de transición de estado, pues es muy sencillo, ¿no? Simplemente sería, y además lo hemos hecho antes para ver la relación entre, en el tema anterior, entre espacio de estado y función de transferencia. Es decir, nos quedaría S por X de S menos el estado inicial, ¿no? Igual a X de S, ¿vale? Bien, si agrupamos términos, ¿no? Y despejamos, ¿no? Pues tendríamos esto de aquí. Que X de S es S por Y menos A a la menos 1 por X de 0. Entonces, para aquí, bueno, voy a hablar de tiempo, pero bueno, es decir, para un instante cualquiera, podríamos calcular el estado del sistema a partir del estado inicial. Eso es lo que nos está diciendo. Aunque aquí lo tengamos, de momento, en la variable compleja S. ¿Cómo lo podríamos obtener para el dominio del tiempo? Aquí lo tenemos con la transformada inversa de Laplace, ¿no? ¿Vale? Pues para X de t, hacemos la transformada inversa de Laplace de lo que tenemos arriba. Y tendríamos que hacer la transformada inversa de Laplace de S por Y menos A a la menos 1. ¿Vale? Bueno, eso lo que significa es que vamos a conseguir la solución para poder calcular el espacio, el estado del sistema en cualquier instante de tiempo a partir del estado inicial, simplemente a través de una función. ¿De acuerdo? Que va a ser esta transformada inversa de Laplace. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver que esa función precisamente es una exponencial de e elevado a matriz A por t. En fin, veamos, esta expresión de S por I menos A elevado a menos 1 se puede aproximar por una serie de la matriz dividido por S con un exponente hasta el infinito, ¿no? Primera sería la matriz de identidad partido S, A partido S cuadrado, A al cuadrado partido S al cubo y así hasta el infinito, ¿no? Bien,
Bueno, pues la transformada de Laplace de esto, ¿de acuerdo? De esto, siendo esta serie, sería esto que tenemos aquí, ¿vale? En el que el tiempo pues entra también con un exponente aquí multiplicando, ¿vale? Bueno, pues esta serie la podemos aproximar y esta nos suma directamente ya ese exponente de E elevado a A por T, ¿vale? Y por lo tanto esa función que decíamos antes de hacer la transformada inversa de Laplace, de la inversa de esta matriz, ¿vale? Es elevado a por T, por lo tanto la solución a la ecuación de estado es x de t es igual a e elevado a por t por x de 0, que es el estado inicial. Pues ya tenemos la solución de una parte de la ecuación diferencial, el caso en la parte homogénea. Ahora nos falta la otra parte, la no homogénea, que es precisamente en la que interviene la entrada, ¿vale? Bien, pues volvemos a hacer lo mismo. Vamos a hacer la transformada de Laplace. Y se nos transforma, pues lo mismo que antes, pero en este caso, aquí está la entrada, b por u de s, ¿vale? Agrupamos términos, aquí tendríamos x de s, y aquí nos quedaría x de 0 y la entrada, b por u de s, ¿vale? Bien, bueno, pues de esta función, si despejamos x de s, pues nos queda esta ecuación. Es decir, la misma de antes, más la que tiene que ver con el término no homogéneo, que es la entrada, ¿no? ¿Vale? Que hemos sumado ahora. O sea, que tenemos la exponencial de antes, de s por i menos a inversa, por b por u, ¿vale? U de s. Bien, pues si ahora queremos obtener la solución de la ecuación en el tiempo, pues evidentemente hacemos otra vez la transformada inversa de Laplace, ¿no? Y como sabemos, la transformada inversa de Laplace sabemos que es exponencial, ¿vale? Es decir, tendríamos transformada de Laplace, tenemos de la función, y aquí también, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que aquí tendríamos esa exponencial que estaría multiplicada por b por u de s, ¿vale? Entonces, al hacer la transformada inversa de Laplace, se nos convertiría, esta parte ya la conocemos de antes, pero esta segunda parte se nos convertiría en la integral de convolución, que, como ya sabemos, ¿no? Pues la integral de convolución, que la habréis visto seguramente en alguna asignatura, no sé, de teoría de señal, o que es muy característico de estudiarla, o alguna otra de electrónica, o en matemáticas también, ¿no? Una expresión matemática o alguna así. La convolución de una señal es la integral a lo largo del tiempo, ¿no?, de esa señal por una función desplazada en el tiempo, ¿vale? Integral entre 0 y tiempo t, ¿de acuerdo? Y aquí en medio, pues claro, la matriz B. Bueno, pues ya tenemos la solución para poder determinar y calcular el estado interno del sistema en cualquier instante de tiempo a partir del estado inicial y las entradas a lo largo del tiempo entre 0 y t. ¿De acuerdo? Ya tenemos resuelta la ecuación diferencial. Y tenemos una solución, ¿vale? Bueno, esto lo dejamos aquí, pero esto es un resultado importante que nos va a servir más adelante. Bien, vamos ahora a hablar de unos conceptos muy importantes a la hora de diseñar un esquema de control en el espacio de estado. Y que están relacionados con las formas canónicas que hemos visto antes precisamente. Toman el nombre de aquí. La controlabilidad. Se dice que un sistema es controlable si se puede llevar desde un estado en un tiempo concreto como x de t de 0 a otro estado que nosotros queramos hacerlo evolucionar simplemente aplicando la entrada u de t. Es decir, podemos hacer evolucionar el sistema completamente desde un estado hasta otro que nosotros queramos. Este concepto significa que vamos a poder controlar todo el sistema, la evolución de todo el sistema como nosotros deseemos, simplemente a través de la entrada. Por lo tanto, un sistema para que podamos nosotros manipularlo y hacer que responda de una forma determinada, con esas especificaciones de control como hacíamos anteriormente, el sistema tiene que ser completamente controlable. Bien, ese ejemplo, pues viéndolo aquí en forma de grafo, fijaros, aquí tendríamos la entrada, u de t, y las distintas variables de estado, ¿no? Es decir, x1, x2, x3 y x4, ¿no? Bueno, pues la entrada u de t, pues tiene un efecto directo sobre dos variables de estado. Entonces, esas dos variables de estado son controlables porque a través de la entrada podemos hacerla cambiar en el futuro, ¿vale? Pero, sin embargo, hay otras variables que no. Pero sí que puede, otras variables
ser influidas de forma indirecta a través de la entrada, influidas por otras variables de estado, como esta x de 3. Por lo tanto, esa x de 3 también podríamos hacerla cambiar a través de la entrada. Pero, por ejemplo, esta que tenemos aquí, x de 4, no es controlable porque solo está afectada por el estado inicial que pudiera tener, ¿vale? Pero, a su vez, influye sobre x de 3, pero sobre x de 4 no hay forma de intervenir a través de la entrada. Por lo tanto, esto sería un sistema no controlable. ¿De acuerdo? Bien. Esto se podría ver directamente en las matrices. ¿De acuerdo? Por eso mismo está la forma canónica de control nos ofrece eso, ¿vale? Tenemos una entrada, solo una, afectada por la entrada de control, y si de esa variable de estado está relacionada con todas las demás, es que podemos hacer evolucionar todas las variables de estado, ¿no? Con esa matriz de identidad que hablábamos antes, ¿no? Pero para verlo directamente, precisamente el último que hemos visto, la forma diagonal, ¿vale? Es más sencilla, ¿no? Si nosotros podemos encontrar esa matriz de transformación, la matriz B de la diagonal, de la matriz diagonal, si obtenemos la forma canónica diagonal, si la matriz B tiene algún valor nulo, no es controlable. ¿De acuerdo? Bien, eso está muy bien para tener que... Y claro, podéis preguntar, ¿y voy a tener que transformar siempre a una matriz o una representación en espacio-estado en forma diagonal para poder saber si es controlable o no? Pues no tiene por qué. Esta es la respuesta. Es decir, cualquier sistema expresado en cualquier espacio de estado, pues se puede demostrar, no vamos para aquí en esto, ¿no? Que hay una matriz de controlabilidad que la podemos construir a través de la matriz B, que es la entrada, ¿vale? Multiplicada por la matriz A hasta la n-1 en función del número de variables de estado, ¿de acuerdo? Y si esa matriz de controlabilidad es de rango máximo, es controlable. Si no, pues no lo es, ¿vale? Porque si es de rango máximo, significa que todas sus columnas son linealmente independientes. Si hay una dependencia, es que hay alguna variable de estado que no depende de las demás, ¿vale? Y, por lo tanto, no es controlable, ¿vale? Bueno, pues eso en MATLAB. Me lo voy a poner, a ver si así, no sé si lo vaya a ver muy bien, porque es que yo voy a intentar ponérmelo aquí cerca para poder ver en MATLAB la matriz y ponerla aquí. Y ahora, si acaso, pues lo pongo de nuevo, ¿vale? No se ve mucho, ¿no? Pero lo que voy a intentar, perdón, lo que voy a intentar es poner esas matrices A y B, ¿no? Por ejemplo, A es menos 2, 1, 2, 4, 0, 3, ¿no? Y 1, menos 1, 0. Vale, esta es la matriz A y la matriz B, hemos dicho que era... Bueno, en este caso, en este ejemplo, fijaros que es algo inusual porque no lo usamos normalmente, perdón que me he ido muy rápido. Hay dos entradas, ¿vale? Cuando hay dos entradas, ¿en qué se traduce eso? Pues a ver, es fácil, que la matriz B es... Perdón, matriz B medio arriba, ¿no? Ahora, que la matriz B tiene dos columnas, tiene dos entradas, tiene dos columnas, ¿vale? Eso cuando tiene dos entradas. Es decir, estás multiplicando la matriz B por esto para que te dé un vector columna de 3 y sea igual a la variable de estado, ¿no? Para que esté cuadrada las dimensiones. Bueno, ¿cómo se construye la matriz de controlabilidad? Pues según lo que hemos visto antes, pues sería tendríamos la matriz B, la pondríamos aquí, ¿no? A continuación pondríamos A por B, ¿no? Pues esta matriz A por B nos da esto de aquí y la pondríamos aquí, ¿vale? Siguiente, A cuadrado por B. A cuadrado por B es esto y aquí lo tenemos. Siguiente, A al cubo por B. ¿Sería necesario o no? 3 variables estado, n-1, 2. ¿Vale? No hace falta más. Pues ya tenemos la matriz de controlabilidad. Y si es de rango máximo, más rango 3, rango máximo. Controlable. Bueno, pues esto es MATLAB, que era lo que estaba haciendo antes.
A ver, perdón, es que estoy en pantalla completa y estaba tratando de echármelo aquí a un lado. La matriz B es lo que falta por poner, ¿no? Que es lo que he dicho que es, como tenía dos entradas, pues vamos a ponerlo así. 0, 4, menos 5, 0, 0, 0, ¿vale? 0, 0. ¿De acuerdo? Ahí la tenemos, ¿no? Bueno, pues en MATLAB la matriz de controlabilidad se puede construir mediante una función que se llama CTRB, ¿vale? En la que se puede poner, y a ver si me sale ahí la ayuda, ahí está, y me ayuda el hecho de que lo tenga así, fíjate, no sé si se va a ver bien, así, en grande, no sé, se ve mejor. Esa ayuda, como veis ahí, se le puede poner tanto a la matriz A y B como el propio objeto de control. Es decir, si tuviéramos en forma de objeto de control, le ponemos ese variable de control del objeto de control ahí y nos lo hace, ¿vale? Como yo solo he puesto las matrices, pues tendré que poner A y B, ¿no? Y fijaros que esta es la matriz de controlabilidad, efectivamente igual que la que hay ahí, ¿vale? No la he hecho, lo he calculado directamente más la. Y ahora lo único que nos hace falta es ver el rango de esa matriz de controlabilidad. Y si es de rango máximo, pues podemos ya concluir que es controlable, ¿de acuerdo? ¿Y si comando cómo sabe hasta cuándo tiene que hacer A por B? Bueno, pues lo sabe por la dimensión de las matrices. Por la dimensión de las matrices te está dando el orden, ¿vale? La matriz A, que es n por n, pues n por n es n el número de variables de estado, que es el orden del sistema, ¿vale? Con eso ya tiene suficiente información. Bueno, no era esto lo que yo quería hacer. Bueno, vale, volvemos aquí a la diapositiva. Y esto es lo que yo quería hacer, vale. Bien, bueno, pues el concepto de controlabilidad, pues también tiene su concepto dual. Podemos decir, es dual porque en lugar desde el punto de vista de la entrada de control, pues hay un concepto equivalente desde el punto de vista de la salida. En ese caso llamamos concepto de observabilidad, ¿vale? Y significa que se puede decir que un sistema es observable cuando se puede estimar conocer todo el vector de estado simplemente conociendo la salida. Por eso en este caso el lugar de controlabilidad es observabilidad. Observamos la salida y observando la salida podemos calcular y determinar todo las variables de estado y conocer todo el estado del sistema, el estado interno. ¿De acuerdo? Bien, pues de la misma forma que antes, ¿no? Imaginaros, pues tenemos en este caso dos salidas, ¿no? Y tenemos pues aquí 5 variables de estado. En este caso, ¿el sistema es observable o no? ¿Qué variables de estado tienen relaciones con la salida? X1, X2, relación directa. X3 también. Y X4 de forma indirecta, ¿no? A través de X3, ¿no? Y X5 no, se queda aquí vía muerta, ¿vale? Y otra pregunta, aquí, ya que estamos, aunque aquí se están representados 3 entradas, ¿sería controlable? Sí. Controlable sí, ¿vale? Observable no. Lo que significa observable es que nosotros, midiendo la salida, podemos determinar toda la variable de estado. Y en este caso, no podríamos determinar una de ellas, porque no tiene ninguna relación con la salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues en este caso también, si tuviéramos la representación en el espacio, en la forma canónica de observación, que lleva ese nombre, podríamos verlo porque la salida es 1, 0, 0, ¿vale? O al revés, no me acuerdo. Bueno, que solo hay una variable de estado que es directamente la salida. Si esa variable de estado tiene relación con todas las demás variables de estado, ¿no? Con esa matriz de identidad que decíamos, ¿no? Y demás, pues el sistema es observable. Y de forma más sencilla, si encima tenemos la representación en el espacio de estado de forma diagonal, pues mediante una matriz de paso P, ¿no? Pues la matriz C estrella, ¿no? Que sería esa C por P, ¿no? El cambio de
el par de estado. Si esa matriz C tiene nula una columna, ¿no? Porque es un vector fila, si tiene nula una columna, es que no es observable. Y lo podemos ver directamente. Pero igual que antes, no hace falta transformar nuestra representación de espacio y estado a forma diagonal o canónica de observación para saber que es observable. También hay una matriz equivalente a la controlable, en este caso observable, y claro, en este caso se construye con la matriz C y A, no con la A y B. Veis ahí también la dualidad, como se parece también la dualidad al poder concepto, como también a la hora de las matrices que se utilizan para conocer cuál es la relación entre las variables de estado y la salida, ¿no? Evidentemente, relación entre variables de estado y la salida a través de la matriz C. Relación entre variable de estado y la entrada, la matriz B, ¿vale? Y evidentemente siempre la matriz A, porque es la que tiene la relación entre todas las variables de estado. Bien, bueno, pues también se puede demostrar que podemos tener una matriz de construirla a través de la matriz C y la matriz A, ¿no? C, A por C, A por elevado a n-1 por C, ¿vale? Lo que pasa es que aquí está puesto de forma traspuesto porque en realidad esta matriz tiene otra forma en columna, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, en este caso sí tiene una única entrada y una única salida, ¿vale? Y para construir esta matriz, pues tendríamos todo sistema, ¿no? Y entonces construíamos la matriz de observabilidad. C, C por A, y ya hemos acabado aquí, ¿verdad? Tiene dimensión 2, por lo tanto, C por A, y ahí hemos acabado. Nos sale esta matriz, 5, 5. Perdón, no, esto es CA, perdón. Dicho, nos sale esta matriz, es decir, que era muy pequeña. 1, 1, 5, 5. Si miramos el rango, pues resulta que evidentemente, como se ve esta matriz, está claro, son linealmente dependientes las filas, ¿no? Las dos únicas que tiene, por lo tanto no es rango máximo. Y eso significa que no es observable. Esto va a ser un concepto muy importante porque nos va a permitir, cuando nosotros hagamos algún tipo de realimentación en nuestro esquema de control, si realimentamos el estado interno del sistema, tendremos que conocer la variable de estado. Y si no sabemos cuáles son las variables de estado, las tendremos que deducir de la salida. Y si la salida, a través de la salida, no podemos conocer todas las variables de estado, pues no es observable y no podríamos hacer la realimentación. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. Para que sea observable, ¿el rango tiene que ser distinto del máximo o solamente tiene que ser el rango mínimo posible? La matriz de observabilidad. ¿El rango de la matriz de observabilidad? Sí. Sí, vuestros compañeros, pregunta cómo tiene que ser el rango de la matriz de observabilidad. El rango de la matriz de observabilidad tiene que ser máximo. Es decir, si estamos hablando de un sistema de orden 2, con dos variables de estado, el rango tiene que ser 2. Es decir, en general, si el sistema es de orden n y tiene n variables de estado, el rango máximo de esa matriz de observabilidad o contrariabilidad, lo mismo es, también, en el caso también de contrariabilidad, también tiene que ser rango n. Si no es rango n, es que hay alguna columna linealmente dependiente de otra. Y entonces ya no hay relación entre la variable de estado y la entrada o la salida en el caso de la observabilidad, ¿vale? Bueno, pues esto también en MATLAB también lo puede calcular y no tenemos nosotros porque anda construyendo esa matriz de controlabilidad. Lo voy a hacer aquí también. Voy a reducirlo un poco en esta columna, perdón. Para poder meter la matriz, ¿vale? Por ejemplo, aprovechando la anterior, ¿por qué no? Matriz de observabilidad de lo anterior. No, pues no hemos puesto salida, vale. Olvidarlo. Es que tenía el sistema completo, puedes comparar la contrariedad de observabilidad, pero como antes era solo matriz A y B. Bueno, en este caso, la matriz A. 1, 2 y 4, 3, ¿vale? Y la matriz C, bueno, tiene matriz B. Pues mira, ¿por qué no la vamos a poner? Perdón, vamos a ponerla. 3, 4. Pongo así traspuesta, ya la tenemos como columna. Y C era 1, 1. Me he comido el 1, ahí está, ¿vale? Pues hay una matriz de observabilidad, hay una función que se llama OPS, ¿vale? En el que aquí me ha puesto otra vez la ayuda, ¿vale? No sé si se ve un poco, eso que aparece en azul ahí, que le puedo poner tanto las matrices A y C como el objeto de control, le podemos poner. O sea, si nosotros lo tenemos como objeto de control, pues en lugar de coger y poner la matriz, decimos, pues venga, directamente el objeto de control, y ya nos hace la matriz, ¿vale? Pues más comodidad todavía. Como yo no he puesto los objetos de control, pues tendría que poner la matriz A y la matriz C, ¿vale?
Esta es la matriz de solvabilidad, veis que es igual que la de antes. Y tendríamos que mirar el rango de esa matriz, que evidentemente no es máximo. Como aquí tenemos matriz B, también podemos ver si es controlable, ¿no? ¿Por qué no? Lo que yo quería hacer antes, pero al revés, ¿no? Con este ejemplo. Matriz de controlabilidad CTRB de A y B, ¿vale? En este caso es esta. Rango de la matriz de controlabilidad 2. Sí es controlable. Es controlable, pero no es observable. En este caso, ¿de acuerdo? Lo que había dicho, no se podía hacer una realimentación porque no se observaba. Sí, el concepto de observabilidad que significa que podamos determinar el estado interno completo del sistema a través de la salida. ¿De acuerdo? Y solo lo podremos hacer si todas las variables de estado tienen relación con la salida. ¿De acuerdo? Y entonces, si nosotros, cuando hagamos un esquema de control, que lo vais a ver, lo más sencillo son de realimentación del vector de estado, de todas las variables de estado, pues si la variable de estado no la podemos medir, porque no sabemos lo que son, tendremos que calcularla. Y para calcularla, pues tendremos que medir la salida, que eso sí siempre está disponible, pero para calcularla tienen que ser observables, si no, no lo podemos calcular. ¿De acuerdo? De todas formas, eso también queda todo más claro conforme sigamos avanzando, ¿de acuerdo? Perdona, Ricardo. Sí. Sí, ¿puedes repetir, puedes resumir un poco los conceptos de controlable y observable? Así para resumirlo, que lo apunte como que, para que quede ya claro, que creo que no me ha quedado muy claro. Sí, muy bien. Bien, pues resumiendo lo que hemos visto en esta parte, hemos visto el concepto de controlabilidad, que significa que nosotros podemos hacer evolucionar nuestro planta, nuestro proceso, desde un estado inicial en T sub 0, xt0, como tenemos aquí, a un estado que nosotros queramos, que nosotros deseemos que llegue, para que tenga una buena respuesta, para que funcione bien, que sea preciso, que no tenga error, ¿vale? Simplemente a través de la entrada. ¿De acuerdo? Para eso es necesario que todas las variables de estado tengan relación con la entrada de forma directa o indirecta. ¿De acuerdo? Si hay alguna que no tiene relación, pues no es controlable. Y como hemos visto, eso lo podemos hacer a través de la matriz de controlabilidad. Y en cuanto a la observabilidad, es el mismo concepto, pero desde el punto de vista de la salida. Es decir, que podamos determinar todas las variables de estado en un instante de tiempo concreto, simplemente observando o midiendo la salida. Para eso, sería necesario que todas las variables de estado tuvieran relación, ya sea directa o de forma indirecta, con las salidas, ¿vale? Si hay alguna que no tiene relación, pues midiendo la salida no podremos calcular esa variable de estado que no tiene ninguna relación con la salida, ¿de acuerdo? Para la observabilidad significa que midiendo la salida podemos conocer el estado completo del sistema. ¿De acuerdo? Bueno. Vale, sí, ya más claro, muchas gracias. Muy bien, no, gracias. Viene muy bien también hacer un resumen, siempre, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando son conceptos nuevos. Y bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el espacio de tiempo discreto, porque evidentemente vamos también a estudiar el tiempo discreto, ¿de acuerdo? Bien, en tiempo discreto, como ya sabéis, pues las funciones solo existen en instantes en concreto, que son los instantes del tiempo de muestreo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, como ya vimos, por ejemplo, en el caso de funciones de transferencia, había funciones de transferencia de pulsos que relacionaban la entrada y la salida solo en los instantes KT, ¿vale? Porque son los únicos los que existen, la salida, ¿no? O la entrada, ¿no? En un sistema muestreado. Bueno, pues en este caso, en el espacio de estado, pues tendríamos el espacio de estado que existirá en los instantes KT también, ¿vale? Y por lo tanto, pues tendríamos un conjunto de variables de estado, igual que hasta ahora, pero en los instantes K por T, ¿vale? Bueno, pues la ecuación de estado, pues sencillo, ¿no? En lugar de ser una ecuación diferencial, ¿ahora qué será? Una ecuación en diferencial.
¿de acuerdo? Evolución del estado a través de la función f, ¿vale? Con la entrada y el estado actual hacia el estado futuro, x de k más 1. Y la salida, pues una función a partir del estado interno y la entrada, ¿vale? Si hay una relación directa, ¿vale? Si son sistemas lineales e invariantes en el tiempo, pues estamos en las mismas. Se puede representar mediante, de forma matricial, con una matriz de coeficientes de valores constantes, ¿no? Bueno, pues estas matrices, en lugar de llamarle A, B, C, D, le vamos a llamar G, H, C y D. Y de aquí ya podéis sospechar que van a cambiar las matrices A y B, van a cambiar de forma, pero la matriz de C y D no, ¿vale? Bien. Por lo tanto, vamos a tener una ecuación de transición de estado y una ecuación de salida o lectura. Bueno, si nosotros suponemos un sistema lineal en tiempo discreto, significa que vamos a tener una ecuación en diferencias o una función de transferencia de pulsos que nos va a relacionar la entrada con la salida en el dominio del tiempo o en el dominio de la variable compleja z, ¿vale? Y podríamos representarlo, pues bueno, de esta forma, en forma de diagrama de bloque, y evidentemente, como ya sabemos, de tiempo continuo, en función de la variable de estado que elijamos, va a haber múltiples representaciones, infinitas representaciones en el espacio de estado. Y también va a haber representaciones que llamemos canónicas, con canónica de observación, de control y diagonal, ¿vale? Exactamente lo mismo. Bien. Por ejemplo, la forma canónica y control, pues va a ser igual. La única diferencia está en que estamos en tiempo discreto, como veis, kt, k más 1 por t, ¿no? El estado siguiente. La matriz A, una matriz identidad con los coeficientes de la ecuación diferencial correspondiente a la salida o los coeficientes del denominador, en el caso de la función de transferencia, ¿vale? En la fila inferior, ¿vale? Y esta sería la matriz G. La matriz B, que en este caso es la H, como es la canónica de control, pues será todo 0 y un 1. Solo afecta a una variable de estado, la entrada. Y la matriz I, pues se construirá con esos coeficientes. Y si hay B sub 0, pues habrá una matriz o valor escalar, en este caso, de transmisión directa, ¿no? Que es la relación directa entre la entrada y la salida. Pues exactamente lo mismo, ¿no? ¿También hay forma canónica de observación? Claro. Si ordenamos esos coeficientes, pues tendríamos en la matriz A, bueno, en este caso G, ¿no? Una matriz de identidad en esta parte y en la columna última tendremos los coeficientes correspondientes a la salida de la ecuación en diferencia, antes he dicho diferencia, no, en este caso estamos hablando en diferencia, y en la matriz o la función de transferencia de pulso, ¿no? En el denominador. Y como es de observación, la matriz C será 0, todo 0 y un 1, solo habrá una variable de estado que sea igual a la salida, por lo tanto ya midiendo la salida ya sabemos cuál es una de las variables de estado. Y por ejemplo, que es lo que decía antes, si hay relación con todas las variables de estado, como esta diagonal, pues todas las variables serán observables a través de la salida, ¿vale? Lo mismo podría haber dicho antes con la controlabilidad. Es controlable la xdn, puede tener relación directa, de forma indirecta todas las demás variables de estado, ¿vale? Bueno, que eso es lo que yo hablaba anteriormente, aunque no tiene la matriz por delante, cuando hablamos de controlabilidad y observabilidad, también. Bueno, y la matriz H, en este caso, pues se construirá con esos coeficientes también, ¿no? Tanto del denominador numerador, en el caso de función de transferencia, o de los coeficientes de la salida en la ecuación en diferencia, ¿no? Igual que continuo. Bueno, y diagonal, pues también habrá, ¿vale? No está puesto aquí, pero también. Bueno, entonces la cuestión es, ¿qué estaréis pensando? Vale, yo tengo un sistema que la naturaleza, pues son sistemas continuos, evidentemente, modelos físicos, yo tengo modelos físicos, unas funciones, perdón, una representación de espacio y estado, pero lo tendré que discretizar si voy a hacer un control digital, ¿vale? ¿Cómo discretizamos? Bueno, pues la forma más sencilla sería esas ecuaciones, hacer discretizar las ecuaciones diferenciales en ecuaciones de diferencia
y ve la correspondencia que hay entre el continuo y el discreto, ¿vale? Bueno, como ya hemos visto anteriormente, y por eso venía lo del tema de la solución de la ecuación diferencial, porque nos va a ayudar ahora, la ecuación de estado, pues podemos expresarla, ¿no?, como x de s, ¿no? Pues tendríamos la parte homogénea y la parte no homogénea, que era esta, ¿vale? Con esa matriz inversa de SI menos A, ¿vale? Cuya transformada inversa de Laplace para tenerlo en el dominio del tiempo también lo hemos visto antes, ¿verdad? Que era esa e elevado a por t, ¿vale? Bien. De hecho, no, aproximando por esta serie, ¿no?, que nos daba al final esta exponencial. Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿vale? En el caso de cuando hemos estudiado la solución de la ecuación diferencial del espacio de estado. Bien, entonces, hemos visto que la solución de la ecuación de estado, pues era esta, ¿no? X de t con e elevado a por t por el estado inicial, una integral de convolución de e elevado a a desplazado en el tiempo, esa phi desplazada en el tiempo que hablábamos antes, no la llegamos a poner, era la e elevado a t, pero en este caso t desplazado en el tiempo, ¿vale? Por u de tau, ¿vale? Con la integral entre 0 y el tiempo t, ¿vale? Es la misma de antes, ¿no? Es la misma, sí. Sí, a ver, vamos atrás. ¿Lo ve aquí? Es simplemente que en lugar de phi hemos puesto la función que le corresponde, que era la exponencial, ¿vale? ¿Vale? Eso es lo que aquí no lo habíamos puesto. Sería lo suyo haberlo puesto, pero bueno, se estaría más claro. Bien. Sí, buen apunte porque así estaría directamente claro, ¿no? Pero bueno, aquí recordándola, pues sí hemos puesto la función phi de t, que es e elevado a por t, ¿vale? Que ya lo habíamos sacado anteriormente. Bien, bueno, pues esa es la solución para calcular el espacio de estado en un instante t cualquiera a partir únicamente del estado inicial y las entradas entre 0 y el tiempo t, ¿vale? ¿Cómo conseguimos el modelo en espacio de estado en discreto? Discretizando, ¿verdad? ¿Qué necesitamos meter en el circuito físico cuando vayamos a controlar el sistema? La planta o el proceso que tengamos con un computador digital. Ya lo hemos visto en los temas de control de tiempo discreto. Tendremos que muestrear y luego tendremos que reconstruir la señal para que sea continua en el tiempo, ¿no? Que siempre usamos el Hall cero, ¿no? Por las razones que ya vimos, ¿no? Bien, bueno, pues si hacemos eso con la solución, con esa ecuación, si la ponemos en tiempo discreto, tendríamos que x de k más 1 por t la podríamos calcular a partir del estado inicial con e elevado a k más 1 por t, ¿vale? Porque hemos puesto tiempo k más 1 por t. E elevado a k más 1 por t, ¿vale? Aquí fuera de la integral, ¿vale? Porque es que, como no depende, bueno, porque aquí vamos a integrar entre 0 y el tiempo k más 1 por t, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos dejar el tau dentro, ¿vale? Que sería, no varía fuera, ¿vale? De la integral. Que no lo hemos hecho aquí, pero sí podría ser el t fuera y el tau que está dentro, solo es lo único que quedaría, ¿vale? Bien, por b por u de tau, ¿vale? Y ahora, como estamos en tiempo discreto y lo que queremos es tener la ecuación en tiempo discreto, la ecuación es de transición de estado es de un estado en un tiempo t al siguiente instante de tiempo, ¿no? Pues si escribimos la misma ecuación en el instante de tiempo k por t, la misma de arriba, pues evidentemente será con x0 sería elevado a a por k por t, aquí elevado a a por t, integral desde 0 hasta kt, ¿no? De elevado a menos a por tau, b u de tau, ¿no? Sería la integral, ¿no? Pues si restamos la de arriba a la de abajo, ya tendríamos la transición de estado del instante k por t al instante k más 1 por t, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos. K más 1 por t en función del estado anterior por elevado a por t, ¿vale? Porque hemos restado y nos queda solo a por t. Y aquí, al restar también, pues nos queda elevado a por t, pero claro, si nosotros la integral la dejamos solo entre kt y k más 1 por t, pues ya sería a k más 1 por t, ¿vale? Y aquí lo dejaríamos como elevado a tau con la integral por b por u de tau. Si hacemos un cambio de variable, ¿no? Un poco por dejarlo un poco más claro, ¿no? Este que tenemos aquí, de tau,
conseguiríamos que la integral solo fuera entre el instante de muestreo, entre 0 y t, ¿vale? Simplemente un cambio de variable para conseguir que este kt y este k más 1t pues fuera entre 0 y t, ¿vale? De esa forma nos tendríamos que la exponencial e elevado a t por la integral en el periodo de muestreo de elevado a menos a por t por b por u de k de t, ¿vale? Y en este caso ya estamos haciendo integral en d de t, ¿vale? Porque hemos metido la variable t. Bueno, también podemos hacer otro cambio de variable en el que tendríamos, pues eso, metemos lambda para tener aquí d de lambda, ¿vale? Y dejamos la salida fuera, u de k por t, ¿vale? Que no depende del tiempo de muestreo. En esta integral, ¿vale? Y tenemos elevado a por lambda d de lambda, ¿de acuerdo? De esa forma, si lo expresamos en forma matricial, ¿no? Con G y H, C y D, ¿vale? Vemos que esa matriz G y esa matriz H son exactamente estos y estos H, ¿vale? Por lo tanto, en tiempo discreto, si discretizamos, las matrices A y B se transforman en función del periodo de muestreo, ¿vale? Como G sería elevado a la matriz A por T de tiempo de muestreo y H sería la integral en un periodo de muestreo de elevado a A, ¿vale? Multiplicado por lambda de lambda. Y todo esto multiplicado por la matriz B. Y por lo tanto, las matrices C y D se quedarían exactamente como estaban antes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya hemos obtenido cómo se discretiza en MATLAB. Cómo se discretiza en el espacio de estado. Solo es esa operación matemática, ¿vale? Evidentemente, por eso he dicho antes MATLAB, se me ha escapado, ha sido un lapsus, pero me iba a ir a MATLAB precisamente para que viéramos, por ejemplo, un momento, ¿dónde está MATLAB? Ah, aquí. Como me ha cambiado el icono ahora, no sé por qué. Por ejemplo, imaginaros, vamos a discretizar el espacio de estado anterior, ¿vale? Para eso voy a construir el espacio de estado, ¿no? Y le voy a llamar sys igual al mismo de antes, ¿no? Por ejemplo, ya que está ahí, SS eran matrices A, B, C y D no había, vamos a verle 0, ¿vale? Ya que estaba ahí, ahí está, ¿no? Con doble L de estado. Bueno, pues, ¿qué función conocéis para discretizar? C2D, exactamente, pues con esa misma, ¿vale? Es decir, si miramos la ayuda, nos dirá que discretiza, ¿no? De tiempo discreto al tiempo continuo usando la reconstrucción de orden cero. Exactamente lo que nosotros hacemos siempre, pues usamos la reconstrucción de orden cero poniendo ese hold cero delante de la planta, ¿no? Pues exactamente lo que queremos hacer. Bueno, como siempre, la documentación, como no viene aquí mucha, nos tendremos que meter. Y si os fijáis, nos dice que evidentemente también lo hace en el espacio de estado, ¿vale? Y que encima devuelve una matriz G que nos dice cómo se mapean las variables de estado de continuo a discreto, si hubiera cambiado alguna, ¿vale? Cuanto a las condiciones iniciales. Bueno, pues si vamos a discretizar, en este caso lo que haríamos sería, pues el sistema discreto que vamos a obtener sería C2D del sistema continuo, que lo hemos llamado sys, ¿no? Periodo de muestreo, bueno, le voy a poner 0, 1, ¿vale? Uno cualquiera. Y esta sería la matriz G, que MATLAB la sigue llamando A, ¿vale? Y esta sería la matriz H. C y D quedan exactamente iguales, ¿de acuerdo? Y aquí ya nos está diciendo que es un modelo en espacio de estado en tiempo discreto. Y el tiempo de muestreo está ahí arriba, ¿vale? Por lo tanto, cuando queramos el espacio de estado en tiempo discreto, lo discretizamos a partir de su representación en espacio de estado tiempo continuo, ¿vale? Bueno, una cosa que yo no he hecho antes, bueno, pues lo puedo volver aquí, que es, por ejemplo, poner esa matriz G de ese mapeo entre variables de estado continuas discretas, ¿vale? Y ve que G nos pone 1, 1, como una matriz de identidad, es decir, las variables de estado son las mismas, ¿vale? ¿G qué es? ¿No es la de antes? No. Se llama G, pero no es la G que nosotros hemos llamado en la diapositiva, ¿vale? G era lo que yo estaba leyendo antes de aquí, que tampoco lo leo mucho porque incluso para mí la pantalla también es pequeño, pero si lo vemos
nos dice, donde el sistema está en el espacio de estado, devuelve una matriz G que mapea las condiciones iniciales de continuo y las entradas iniciales también en el espacio de estado a tiempo discreto. Entonces es una relación no de la breve de estado en sí, sino de las condiciones iniciales. ¿No ¿Vale? es análogo a la matriz de transformación? ¿Cómo? ¿No es como antes que... Una matriz de paso. No, es que esto no es una transformación, no es un paso de un modelo de representación a otro espacio diferente de espacio de estado. Es una discretización que son precisamente las operaciones que hemos visto ahora mismo. Lo que está haciendo internamente MATLAB es calcular esas matrices A y B nuevas en tiempo discreto usando estas ecuaciones, ¿vale? Es decir, no tenemos que aplicar estas ecuaciones porque ya lo podemos conseguir. Y en esa discretización, no me lo pregunté ninguno, pero hay varios métodos, ¿no? Irlo hacia atrás, irlo hacia adelante. ¿Tiene sentido? Haría yo la pregunta. A ver, ser un método numérico, no sé yo computacionalmente la potencia del ordenador, no sé. Estamos hablando de una planta, ¿no? Estamos hablando de la planta o el proceso. Pues en una planta o proceso no tiene sentido, porque siempre ponemos el hall 0 delante, ¿vale? ¿Siempre ponemos qué? El hall 0, Sí. la reconstrucción de orden 0, ¿vale? Eso sería en el caso del controlador, que lo podríamos discretizar en distintas formas, ¿no? Como ya vimos. Pero en el espacio de estado, eso no va a ser necesario. Porque el control lo vamos a hacer directamente, o bien en tiempo continuo o en tiempo directo. Y ya está. No hay transformación posible, ¿vale? Bien. Bueno, pues si ahora nos vamos a decir, bueno, si antes hemos resuelto las ecuaciones de estado en tiempo continuo, ¿por qué no vamos a hacer las discretas? Bueno, pues sí. Había dos formas de hacerlo, ¿vale? Es decir, podríamos utilizar, ¿no? Para estas ecuaciones discretas, perdón, le he dado sin querer. Para estas ecuaciones discretas había dos formas diferentes. Por ejemplo, el método recursivo, pues sería, bueno, pues como estamos en tiempo discreto y son series, pues podemos hacerlo y ver cómo son las ecuaciones de estado en K0, 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Hasta el infinito, ¿no? A ver si es un patrón que se va repitiendo, ¿vale? Pues fijaros, para K igual a sería x de 1 igual a g por x de 0 más h por u de 0, ¿no? ¿Verdad? x2 sería g por x de 1 más h por u de 1. Claro, pero x de 1 ya sabemos lo que vale, lo tenemos arriba, ¿no? Pues lo reproducimos. Y nos queda g cuadrado por x de 0 más g por h por u de 0, más h por u de 1. Si seguimos así hasta k, ¿vale? Pues obtendríamos una ecuación que sería x de k, pues será igual a g elevado a k por x de 0, sumatorio desde igual a 0 hasta k menos 1, de g elevado a k menos i menos 1, ¿vale? Como veis, el exponente este que tenemos aquí es menos 1 respecto al tiempo en el que está k, ¿vale? Es decir, k menos 1, ¿vale? Y el i porque es un sumatorio. Entonces, dependiendo, si seguimos, por ejemplo, de 2 en adelante, pues habrá dependencia con u de 0, con u de 1, con u de 2, ¿vale? Y por eso está el u de i, ¿vale? Y el exponente, pues también va a variar, multiplicado por h. Pues ya tenemos aquí la solución, de una forma muy sencilla, aprovechándonos de esa recursividad que vamos a tener, pues, en tiempo discreto, ¿no? Es decir, la solución para tener en tiempo discreto, conocer el estado en un instante k por t, a partir del estado inicial y el valor de la entrada desde tiempo 0 a tiempo k por t, pues ya lo hemos resuelto, ¿vale? Es decir, esto es mucho más sencillo porque al final en el otro tenemos que resolver en el tiempo continuo una ecuación en diferencial, que es más complicado, como ya sabéis, ¿no? Y como hemos visto también. Y en tiempo discreto, pues es una ecuación en diferencial y es más fácil, ¿vale? Bien. Bueno, pues por un lado, como aquí se ve, muestra, el primer término es la contribución, bueno, si lo ponemos en la matriz de salida, perdón, ¿vale? Bueno, me he ido a la matriz de salida. Bueno, g elevado a k se le llama matriz de transición de estado, que creo que me he saltado antes la de continuo, que también venía en las diapositivas,
que era el elevado a por t. Esa era la matriz de transición de estado, que también se le llama esa función phi de t, ¿vale? Que me he olvidado, ¿vale? Estaría por aquí. Que me lo he saltado. Es que ahora cuando he visto lo de matriz de transición de estado, es que esa matriz también... ¿Dónde está la solución? No, son discretas, ¿no? Es que estamos en discreto todavía, ¿no? Ah, esta es. Aquí está, ¿vale? Esta phi de t, que es elevado a por t, es la matriz de transición de estado, porque nos está transformando el estado del instante 0 al instante t, ¿vale? Pues el equivalente aquí en tiempo discreto, en lugar de ser esa, pues g elevado a k, ¿vale? Que nos relaciona el instante, perdón, el estado en el instante t igual a 0 al instante t igual a k por t, ¿vale? Bien. Bueno, pues la solución de la ecuación de estado, si ponemos la salida, simplemente tendríamos que multiplicar c por x, c por la variable de estado, ¿no? Pues aquí está multiplicado por c, multiplicado por c, la ecuación anterior, ¿vale? Y ya tenemos la salida. Y tendríamos la salida para un instante cualquiera, k por t, a partir del estado inicial y las entradas hasta k por t, ¿vale? Bueno, esta es la parte de d por u, si existe, claro, de la relación directa. Bien, bueno, pues habría otros métodos para obtener esta misma solución también de las ecuaciones en diferencia, ¿no? En el espacio de estado, y sería aplicando la transformada z. Es decir, si aplicamos la transformada z a la ecuación en diferencia del espacio de estado, pues tendríamos z por i por x de z, ¿no? Z por x de 0, ¿vale? Que sería el estado inicial, y luego g por x más h por u. ¿De acuerdo? Si reordenamos y despejamos x de z, pues nos sale una matriz parecida, equivalente a la de tiempo discreto, perdón, continuo, que sería z por i menos g inversa de la matriz, ¿no? Nos saldría aquí y aquí, ¿vale? Bien, pues estamos en el mismo caso que cuando estamos resolviendo la ecuación diferencial, en el caso de tiempo continuo, nos sale esa inversa de esa matriz, ¿no? Bien. Si le aplicamos la z a la inversa, tendríamos que hacer la inversa de esto, pero multiplicado por z, ¿vale? Porque nos ha aparecido una z por ahí, ¿no? Esa z no ha aparecido porque estábamos en las ecuaciones de estado, pues tendríamos k, ¿vale? Bueno, vale, pues si ya hemos llegado a esta solución y dice, bueno, ¿y cómo hacemos esa transformada z inversa? Bueno, pues ya como teníamos la solución anterior, si comparamos, ¿vale? Nos sale que la z inversa de esto es g elevado a k. Igual que antes lo estuvimos tiempo continuo, ¿vale? Una es la matriz de transición de estado. ¿Vale? Si sustituimos esa g elevado a k en la otra, ¿no? Pues sería g elevado a k menos i menos 1, ¿vale? Por h por u de i, ¿vale? Y tenemos la solución que antes, que en el otro caso. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues ya lo único que nos queda son conceptos de esta parte que son exactamente iguales que los conceptos de continuo, ¿vale? Tiempo continuo. Es decir, por un lado, tenemos un sistema en tiempo discreto, pues entre la relación de función de transferencia y el espacio de estado, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Pues había una relación, y eso ya lo vimos en el tema anterior realmente, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que pasa es que en el caso discreto, pues no lo habíamos visto, y si tuviéramos las ecuaciones en diferencia, ¿vale? Si le hacemos la transformada z, como hemos visto anteriormente precisamente, ¿no? En el caso de la solución que hemos buscado antes de la transformada z, pues otra vez haciendo la transformada z, si despejamos, fijaros que tenemos otra vez esta matriz aquí, ¿no? Y si lo metemos en esto lo metemos en la ecuación de salida, ¿vale? C por x, ¿no? Por x de z, ¿no? Pues tendríamos C por esa matriz por h más b por u de z. Y ya tendríamos la función de transferencia i de z entre u de z, que sería g de z, pues tendríamos aquí la ecuación, ¿vale? Que es equivalente a la de tiempo continuo que vimos en el tema anterior, ¿vale? No me paro mucho aquí porque es exactamente lo mismo, solo con otro nombre de matriz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Y luego la contrariedad de observabilidad, pues exactamente lo mismo que en tiempo continuo. Es decir, un sistema controlable, sistema discreto,
siempre que podamos, a través de la entrada, hacer evolucionar el estado desde un instante, de un estado inicial a uno que nosotros deseemos llegar. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, también podríamos construir una matriz de controlabilidad para poder determinar la controlabilidad del sistema. ¿De acuerdo? Y luego, esa matriz de controlabilidad, pues simplemente la calcularíamos y en MATLAB pues también haríamos lo mismo, es la misma función, CTRB, ¿vale? Este ejemplo, pues lo mismo que antes, lo podríais ver. Si esto lo metéis en MATLAB, hacéis CTRB y obtenéis la matriz de controlabilidad, que es esta de aquí, y miráis el rango, sale el rango 1. En este caso, ¿es controlable o no este sistema del ejemplo? No, pues el rango no es máximo. No lo es porque no es rango máximo, ¿vale? Muy bien. Observabilidad, mismo concepto. Un sistema es completamente observable si podemos, dado un estado inicial, midiendo la salida, podemos conocer perfectamente cuál es va a ser el estado en un número finito de periodos de muestreo. Bueno, como decir, en un instante t, ¿vale? Concreto, en tiempo continuo, pues en tiempo discreto, pues el número de k por t, ¿vale? Bien, también se puede demostrar que tenemos una matriz de observabilidad igual de forma equivalente que en tiempo continuo, que se construiría de esta forma, ¿vale? Aquí sí está puesto en forma de columna, ¿vale? Se construiría C por G a la n-1, ¿vale? Y tendríamos que comprobar que es rango máximo. Lo mismo, en MATLAB también tendremos la función OX, ¿no? También la podemos usar para tiempo discreto, simplemente poniendo el sistema en tiempo discreto, ¿de acuerdo? Y nos dará la matriz y podremos ver si es de rango, ¿de acuerdo? Bien, bueno, en esta parte, bueno, es verdad, aquí hay un ejemplo también que, bueno, como los ejemplos anteriores, ¿no? Que ya hemos visto. Es decir, tendríamos la matriz G y H en este caso, ¿no? A y B, ¿no? Y construiríamos esa matriz de observabilidad, ¿vale? Pues no haría falta la matriz C, ¿no? La construimos, tenemos la matriz y lo que tendríamos que ver es si tiene rango máximo. Si tenemos rango 2, en este caso, no es observable, ¿no? ¿Vale? Bien, bueno, aquí un poco pone también un estudio en cuanto a la función de transferencia, que bueno, que tiene un polo y un cero que están en el mismo sitio, ¿no? Y esa cancelación, pues hace que el sistema no sea observable, ¿vale? Pero esos son análisis un poquito más profundos de lo habitual que nosotros vamos a trabajar, ¿vale? Nosotros nos quedamos controlable, observable. Si no lo son, pues cuando vamos a hacer el esquema de control, pues nos podemos encontrar con problemas de que no podamos controlar o determinar el estado interno del sistema, ¿de acuerdo? Bien, pues los vamos a dejar aquí porque ya lo que queda es el control, para entrar en control directamente, y eso lo vamos a hacer ya a partir de la próxima clase, de la semana que viene.